Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, donde quiera que nos escuches, a la hora que nos escuches. Aquí estamos ya listos y preparados para un video más de Jugando con Formas, aquí con Eduardo Durán. Hola, Eduardo. Hola, Ivonne. Eh, pues muy contentos de estar acá otra vez y sobre todo de, pues ya habernos conocido físicamente, ¿no? En presencia, que fue muy bonito y que pues hace que esto tenga todavía eh, más fuerza, ¿no? Lo que estamos haciendo, más convencidos de que esto tiene que ser así y vamos a seguir adelante haciendo esto. Eh, Recordar que estamos en el canal de Restaurando el Ser, donde te acompañamos en tu caminar desde la parte temerosa de tu mente a la parte del amor incondicional de tu corazón, eh, con actividades de muchísimos tipos, talleres, cursos, retiros, terapias individuales. eh, Trabajamos mucho con las leyes biológicas del Dr. Hammer, en fin, para tratar de eh, poner en la mesa una cuestión muy holística, ¿no? Que vaya de la mano del cuerpo, mente, espíritu, alma y todas las partes del cuerpo. El día de hoy, pues tenemos en la mesa dos temas. No sé qué tan relacionados estén el uno del otro, pero puede ser que sí. Eh, el primero de ellos tiene que ver con lo que estamos viviendo ahora y que creo que nos preocupa a todos. Y tal vez deba comenzar por platicar mi propia experiencia con esto. Em, Estábamos en Hamburgo para trasladarnos a Praga y lo hicimos a través del avión, un avión que tuvo una escala en Múnich. Entonces nos subimos al avión a las 12 de la mañana, fue el lunes anterior, y ya que estábamos, pues ya todos listos, ya habían cerrado el avión, ya estábamos por empezar el movimiento del avión, cuando el capitán nos habla por el sonido y nos dice que tuvieron un pequeño contratiempo en el aeropuerto y que estaban haciendo maniobras de emergencia, que iban a atrasar nuestra salida, que no nos preocupáramos, que simplemente pues había que esperar un poco. Y fue como, ¿qué estará pasando? ¿No? Como a los 10 15 minutos vuelve a hablar el capitán, ¿no? O sea, eh, ya diciéndonos que había habido un problema con un vuelo que venía de Tel Aviv y que tuvieron que hacer un aterrizaje de emergencia porque había una posible bomba, ¿no? Entonces aterrizaron y pues obviamente desplegaron a bomberos, policía y todo lo que tienen que desplegar para este procedimiento, pero que no nos preocupáramos, ¿no? Que estábamos bien. Y así seguimos, ¿no? Para no hacer el cuento largo, estuvimos 4 horas ahí sin movernos, en lo que se daba todo el procedimiento. Lo que me sorprendió mucho fue la tranquilidad de las personas. Me sorprendió la manera en la que el capitán lo fue diciendo, como de una manera muy sutil, muy suave, eh, y la gente estaba muy tranquila. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que no hubo nadie alterado, todo el mundo siguió sentado en su asiento, los aeromozos empezaron a repartir galletitas y agua y chocolatitos y bueno, sí hubo de pronto algunas personas que querían bajarse del avión, no podían hacerlo, pero sí empezaron a hacer una lista de los pasajeros que querían
cambiar de vuelo, en fin. Eh, yo personalmente, pues me puse a meditar, ¿no? Me puse a meditar y a conectar, a invocar la luz y todo lo que yo sé hacer. Eh, Porque o sea, es como te están diciendo algo fuerte, ¿qué haces con eso? ¿No? ¿Dónde, o estamos tan acostumbrados al tema de la guerra que ya no nos perturba? No sé, se me quedan esas preguntas a mí en el aire, porque digo, en verdad yo sé qué hacer con eso, ¿no? Y hice el proceso que yo tenía que hacer. Y me pregunté a mí misma, ¿no? ¿Qué hago aquí? ¿No? ¿Para qué estoy aquí en este instante, en este momento? ¿No? Y entendí que era parte de un proceso que yo tenía que vivir y que tenía que ayudar al proceso que terminó perfectamente bien, ¿no? A las 4 horas todo se restauró y seguimos adelante con el viaje, sin mayor problema. Pero eso está en el aire para todo ser humano hoy en el planeta. Entonces, el tema es precisamente la guerra. ¿Qué pasa con la guerra o qué se hace con esa información? Entonces, ese es el primer tema, ¿sí? Y hay otro. Ah, ¿Quieres hablar Lo, ahora o más adelante? pues de una vez podemos ponerlo ahí en la mesa. El otro es un tema que tiene que ver con la alimentación, porque, bueno, sí puedo decir que Patricia, que es una fan de aquí del canal y de Eduardo y que nos sigue desde hace mucho, me preguntaba ayer por la tarde acerca de comer huevo. Ella vive en Estados Unidos, me parece que en la zona de Texas, y dice que hay como mucha controversia a ese respecto, ¿no? Yo personalmente no lo había escuchado, pero eh, en fin, me pareció muy interesante su pregunta porque tiene que ver eh, con los alimentos y qué está pasando con los alimentos a nivel mundial también. Y que sí creo que tiene una relación con la guerra, ahora que lo pienso. Ok, bueno, estos dos temas son un poquito controversiales, entonces voy a tener que tener cuidado con cualquier palabra que digo, no solamente para no afectar emocionalmente a cualquier persona, pero también porque YouTube no permite ciertas palabras, entonces también pueden bloquear este canal simplemente por decir una palabra que está restringida. Em, bueno, solo para aclarar, Yvonne contó la historia de cuando ella estaba en Alemania, que esto fue la semana pasada. Y Yvonne estaba con su familia. Yo no estuve ahí, solo para aclarar, porque tal vez me van a preguntar y van a decir, ¿te pasó esto? No, esto le pasó a Yvonne y a su familia. Vale, nos estuvimos en Praga juntos. Yo me fui en autobús a Praga, que está muy cerca de donde vivo yo. Y Yvonne, pues claro que se fue en avión a la Ciudad de México. Y bueno, el primer tema, bueno, ¿cuál es el primer tema? ¿El huevo o la guerra? El huevo o la gallina. Eh, pues creo que vamos por el huevo, ¿no? Y así nos Vale. vamos suave y luego ya, más. Vale. Bueno, el huevo, bueno, está relacionado a la alimentación, me imagino, pero también hay información que se podría compartir relacionada hay varios aspectos, la parte de la alimentación, la parte espiritual y cómo afecta a tu cuerpo. Em, yo personalmente soy vegano, yo no como huevo, pero eso no quiere decir que le pido a todos que dejen de comer huevo, ¿vale? Cada quien a su manera, a su ritmo, y esto es una decisión personal. Pero, y bueno, y más que nada en Estados Unidos, porque los huevos son diferentes allá. No sé si pueden ver la diferencia entre en Estados Unidos, bueno, yo tengo familia en Estados Unidos,
y los huevos en Estados Unidos los ponen en el refrigerador. Y en Europa y en casi todo el mundo no tienes que hacerlo. Es porque la producción es diferente. Por lo tanto, la manera de mantenerlos como conservadores, conservándose por más tiempo, es diferente. Entonces, un huevo en Estados Unidos, si lo dejas fuera del refrigerador por un tiempo, ya no sirve. Pero y el poner un huevo en el refrigerador aquí en Europa es súper raro. Pero eso es porque la producción es muy diferente. Ahora, Am, bueno, nos metemos a temas más fuertes, ¿no? Eh, lo que pasa es con la alimentación es, pongámoslo así, las empresas que se dedican a la venta de farmacéuticos es una empresa, entonces necesitan enfocarse en dinero y para hacer dinero necesitan hacer ventas y para hacer ventas necesitan la necesidad del producto. Entonces, si, no sé cómo decirlo más claro sin meterme tan a fondo, pero creo que se entiende. Entonces, esto yo sé que suena muy controversial, pero yo ya lo sabía antes de incluso conocer los seres de dimensiones superiores, pero ellos no me hablan de eso muy poco, porque tratan de no meterse en ese tipo de temas. Me dicen, eso existe, pero no tienes por qué enfocarte en eso. Si decides enfocarte en eso, que sea solo por cuestión de que te ayude a mejorar en algo, pero no en crear controversia. Yo sé que hay mucha gente que habla sobre estos temas y lo hacen con la intención de crear controversia, crear miedo. Eso es exactamente lo contrario que están tratando de hacer los seres de dimensiones superiores. Ellos lo primero que quieren hacer es no crear miedo y de hecho ellos no hablan y me piden a mí que no hable de este tema, al menos que sea con una persona que entiende que, que la intención no es crear miedo. Yo lo que sí recomiendo es a cualquier persona que le guste ese tipo de información, que si está recibiendo información que está hecha con una intención de controversia o miedo, que se alejen de eso. Independientemente si la información es muy buena, eh, es decir, si la información es correcta y les podría ayudar de cierta manera, tal vez sí les ayude, pero al mismo tiempo les está dañando porque la intención que hay detrás de cómo se comparte la información es, va a afectar a la persona. Al menos que sepan cómo controlar sus emociones muy bien, pues ahí sí, no hay problema. Pero hay que saber que nosotros tenemos el control de nuestras emociones. Si no sabemos cómo estar en control de nuestras emociones, entonces nos pueden eh, me- em, dar información que va a activar ciertas emociones en nuestro cuerpo. Y pues si no sabemos controlarlo, pues a través de la información nos van a activar ciertas em, emociones que nos van a guiar hacia donde quieren que vayamos. Y bueno, aquí podemos ver que sí, el tema va un poquito relacionado, los dos temas están un poquito relacionados, uno de comida y el otro, así como hablé de la venta de farmacéuticos, pues también podemos hablar de armas. Entonces aquí podemos ver cómo se pueden relacionar estos dos temas que al principio parece que no tienen nada de relación, pero sí tienen un poquito de relación. Si me preguntan a mí si yo recomiendo que coman huevo o no, am, bueno, es complicado, ¿no? Es como decir, si una persona, depende realmente de la persona y de las condiciones de vida que tienen. Hay personas que pues no tienen, se les complica mucho poder obtener cierta comida, es decir, em, la única comida que tienen es comer ciertos animales o huevo o cosas muy pesadas, pero si es lo único que pueden hacer, pues no puedo venir yo y decirle, sabes, yo soy vegano, por lo tanto no me gusta lo que estás haciendo. Algo similar pasa bueno, esto ya es otro tema controversial, con con lo que se habla de los géneros. Eh, Cuando se habla de los géneros, dicen pues que yo soy tal y que yo soy diferente. Y pues bueno, cada quien tiene el derecho de ser lo que quiera, pero cuando se trata de
poner a otra persona a creerles. Es decir, tienes que aceptarme como yo creo que soy. Eso ya es como tratar de controlar cómo piensan otras personas externos a ellos. Es algo similar a lo que estaba mencionando sobre el huevo. Si yo soy vegano, no voy a venir a un pueblo donde comen mucha carne, sobre todo en Texas, y les voy a decir, ¿saben qué? Pues yo soy vegano, así que deberían dejar de comer carne. Es algo similar. Entonces, no, hay que entender que lo mejor, como dicen los seres de dimensiones superiores, lo mejor es comer comida de luz, así le llaman ellos. Y a lo que se refieren con esto es comida natural que ha sido tocada por la tierra y por el sol. Así directamente lo dicen con estas palabras, que se refieren a frutas y verduras y legumbres, nueces, y tal vez nos imaginamos que eso significa agarrar una lechuga y comer y es todo lo que comes en todo el día, pero pues no es así. Hay muchas cosas muy buenas que puedes hacer. Em, Ahora, no quiero decir que si comes carne o comes huevo es algo malo, que ya eres una persona mala. No, para nada. Yo conozco gente increíble espiritualmente que come carne. Entonces, esto no es un impedimento, es lo que quiero decir. Y, y tampoco quiere decir que una persona que sea vegana es más avanzada de espiritualmente o de cualquier otro tipo que una persona que no come. Es decir, no estamos aquí para compararnos uno con otro porque cada quien vino para hacer una función diferente. Y bueno, con respecto a la alimentación, lo mejor siempre, lo que dicen los seres de emisiones superiores es comer comida de luz y escuchar a tu cuerpo, porque si tu cuerpo te lo pide, entonces probablemente lo necesitas en ese momento, es decir, no ponerte reglas. Por ejemplo, yo digo que soy vegano, pero eso no significa que si estoy en medio del desierto y no hay nada de comida y tengo carne o huevo y es la única opción que tengo, pues lo voy a comer. Es decir, no me voy a poner una barrera de decir, esto tiene que ser así porque si no te conviertes en una persona mala. Entonces, más que nada, escuchar al cuerpo. Si el cuerpo está en medio del desierto y te pide que comas eso, pues lo voy a comer. Pero, bueno, en mi caso yo tengo la opción de elegir y poder cocinar mis propias combinaciones, que hay muchas opciones veganas muy, muy buenas. Em, y eso es lo que hay que tener cuidado con la alimentación. Es decir, si una persona no come carne, pero come huevo, es probablemente que ya no esté ingiriendo nada de proteínas o incluso algo de hierro. Entonces hay que tener cuidado con el hierro también, que es muy importante porque nos ayuda mucho se puede sentir en el cerebro, es decir, se empieza a sentir cansado, débil, y eso es algo que pasa con mucha gente que se siente débil después de dejar de comer carne, pero es porque no cuidó el hierro. Entonces se empezaron a enfermar y dicen que la comida vegana no es para ellos, pero lo que pasa es que cambiaron muy drásticamente la dieta de un día para otro. Entonces, sí es posible todo a su tiempo, pero lo mejor es siempre escuchar al cuerpo. Imagínense que el cuerpo es como una persona externa a nosotros, que le estamos diciendo, oye, ¿qué necesitas hoy? A ver, ¿qué me estás diciendo? Ah, creo que necesitas esto, pero ser muy honestos, es decir, si nosotros nos decimos que es que el cuerpo me está pidiendo carne, cerveza, que se escucha mucho, que el cuerpo me lo pide. Eso es más bien el ego que tu cerebro que te está poniendo palabras que quieres escuchar. Si el cuerpo te está diciendo siempre palabras que te hacen sentir satisfecho, es probablemente que no sea el cuerpo, es probablemente que sea el ego, que tu propio ego en tu cabeza diciéndote no, esto es solamente para mí, para satisfacerme. Y, y bueno, con el otro tema, no sé si eso queda claro con el huevo, no sé qué otra cosa quieras agregar, Ivonne. Eh, Se me vino un ejemplo interesante de eh, una mujer que escuché hace mucho tiempo que no me acuerdo cuál era el tema de su plática, pero platicó cómo fue que surgió la harina para preparar pasteles, ¿no? Ves que te venden ya la harina preparada para pastel, ¿no? Ujú, Y decía que pues, las mujeres antes de eso, ¿no? Se dedicaban a su casa, estaban en su casa y básicamente pues la cocina era lo suyo, ¿no? Hacían
se dedicaban a preparar los alimentos de la familia y además había como esta parte de que una mujer que preparaba pasteles era como muy bien vista, ¿no? Ujú, Como muy reconocida hacer buenos pasteles. Y entonces las mujeres se enorgullecían de sus pasteles. Pero entonces vino esta situación en donde a las mujeres entran a lo laboral. Y entran a lo laboral básicamente por las guerras, ujú. porque los hombres murieron, muchos hombres en la guerra, y entonces ahora ¿quién iba a trabajar? ¿No? Entonces se les da la liberación femenina, se da el derecho al voto y todo eso, ¿no? Que no estoy diciendo que esté mal, ¿no? Simplemente darnos cuenta también desde dónde vienen planteadas las cosas. Eh, y entonces estas mujeres pues ya no tenían tiempo para hacer el pastel y vino como una crisis, ¿no? En las mujeres. Y entonces a estas empresas de alimentación se les ocurrió hacer esta cajita con este polvito que nada más le agregabas agua, lo batías y ya estaba tu pastel. Y resulta ser que no funcionó para nada. O sea, las mujeres lo compraron y dijeron que esto es una porquería, ¿no? O sea, no, y no lo volvieron a comprar. Y entonces hicieron un estudio de mercado, porque claro que los mercadólogos son expertos en hacer estudios de mercado, y se dieron cuenta que lo que pasaba es que la mujer se sintió muy denigrada porque era solo un polvo con agua, y eso no podía ser un pastel, ¿no? Ujú. Y entonces dijeron, ah, ok, y sacaron las cajas que hasta hoy conocemos, en donde hay que agregar el huevo, la mantequilla o el aceite, ¿no? Y leche. Y entonces ya no era como eso tan sencillo, ¿no? Ya tenía algo más que la mujer podía sentirse orgullosa de haber hecho su pastel. Y bueno, eso es lo que... ¿A qué voy con esto? A que nos demos cuenta cómo la mercadotecnia, ¿no? En estas empresas que les gusta vender sus productos, ¿no? Hacen todo lo que sea necesario para crear las necesidades y después tener el producto perfecto para satisfacer la necesidad, ¿no? Sí. Y aquí es donde se combinan los huevos con la guerra. Ok. Bueno, Exactamente. ahora que mencionas esto de, bueno, mencionas que las mujeres se les hacía muy fácil simplemente con esta polvo y que después le querían eh, agregar el huevo. Esto me recuerda a unas frases que los seres de dimensiones superiores dijeron y está relacionado a... Lo que pasa es que mucha gente venía con los seres de dimensiones superiores y decían, ¿qué es lo mejor que puedo hacer en mi vida? Y la respuesta, en la mayoría de los casos, no siempre, la respuesta era casi siempre, habla con tu yo superior y él te va a decir todo. Y después la siguiente pregunta es, ¿cómo hablo con mi yo superior? Y la respuesta normalmente era, cuando estás, cuando estás, cuando sientes ¿cómo se llama? Esa emoción para poder, cuando tienes se me fue el nombre, ese impulso para hacer algo y que viene así de la nada, ese es tu yo superior hablándote. No te va a hablar con palabras, no te va a hablar con sonido, te va a hablar con que tu cuerpo La lo va a entender como intención. una emoción. Entonces, cuando tengas una intención así de repente de querer hacer algo, es tu yo superior diciéndote, tienes que hacer esto, que normalmente pensamos que es una idea muy buena que tuvimos en el momento, pero también hay que entender que esto se puede confundir muy fácilmente con el ego también, que podemos decir, se me antojó comer huevo hoy. Y, y podemos decir que eso fue el yo superior o los guías o alguien que le dijo, pero hay que ser muy honesto con nosotros mismos, y es decir, si estamos en un lugar y de repente
Por ejemplo, yo que soy vegano, si un día se me antoja mucho comer un huevo, pues lo voy a comer porque sé que por alguna razón hay un plan de mi yo superior que me está diciendo, tengo un plan para ti y a pesar de que tienes reglas que tú te has puesto, yo entiendo que son solo reglas, son imaginarias, son formas, son ideas mentales que yo me puse para vivir, tener hábitos, pero no significa que no es una prisión que yo creé, bueno, prisión, porque si no controlamos esa presión, la prisión nos va a controlar a nosotros. Y, y bueno, la idea es de que simplemente, en pocas palabras, los seres de misiones superiores le decían, si quieres comunicarte con tu yo superior, solamente haz lo que te emociona. Cuando sientas esa emoción en el momento, no es algo de la vida, no es de que yo quiero ser pintor, por lo tanto voy a dedicar toda mi vida. No se refieren a eso, se refieren en el momento. Es decir, si vas caminando en la calle y se te antoja comerte un helado, pues te comes el helado, pero en el momento. Y pues mucha gente decía como que, así de fácil. Dice, sí, esa es la fórmula para cómo vivir. Y, y, pero mucha gente no lo aceptaba. Decían, no, es demasiado fácil. Dime más, complícamelo más. Y ellos decían, bueno, nosotros entendemos que ustedes están acostumbrados, que ellos decían que es parte de la mente humana, que nos gusta complicar cosas, que cuando escuchamos algo muy sencillo, tendemos a decir, no, esto no puede ser así de simple, tiene que haber algo más, por lo tanto, pero eso son creencias que nosotros mismos nos ponemos y por esas mismas creencias nosotros lo hacemos más difícil. Es algo similar con la meditación. Yo siempre pensé que era muy difícil y de hecho yo, antes de conocer las series de dimensiones, pero yo nunca imaginé que iba a meditar y, y ahora pues se me hace algo muy sencillo, que simplemente digo, pues ya, voy para allá y ya estoy tan acostumbrado que si ahora mismo cierro los ojos, me voy en ese estado de meditación en pocos segundos. Y antes pues no me lo imaginaba. Bueno, ya sin salirme del tema, la idea es de que la mente se limita, ¿no? Con las mismas historias que nosotros nos creamos, con las formas que nos ponemos en todo momento. Y bueno, ya nos pasamos al otro tema que sí es muy controversial. Y antes de decir cualquier cosa sobre este tema que estamos hablando de guerra, y vamos a llamar guerra en general, no hay que hablar de ningún país en específico, em, solo quiero decir que de mi parte, y me imagino que también de la parte de Ivonne, no estamos tomando ningún lado. Independientemente de lo que digamos, aunque suene que estamos más a favor de este lado o del otro, no estamos poniéndonos de un lado o del otro. Es- Estamos a favor de la paz, pero hay que entender el por qué suceden estos conflictos. Am, bueno, como dije, son temas complicados y ahora pues el problema está enfocado en el Medio Oriente. Em, Hace unos meses estaba enfocado en Europa del Este, que está muy cerca de donde vivo yo, y probablemente en unos años va a haber en otro lado. Ahora, ¿pero por qué pasan estas cosas? Esto realmente, la manera en que yo lo veo, esto yo no lo veo de un país contra otro. Claro que sí hay intereses políticos y económicos. ¿Y qué quiere decir con esto de políticos y económicos? Prácticamente políticos es de, pues los políticos, claro, y que tienen ciertas planes ya sea de tomar. Es decir, nunca estamos hablando de un solo país, todos tienen aliados y estos aliados son grupos. Y detrás de estos grupos hay otros, bueno, hay un grupo más grande que de cierta manera tiene cierto control sobre ambos lados, en la mayoría de los casos. Entonces, cuando estamos hablando de una guerra, esto no es país A contra país B, esto es qué es quién se beneficia. Es lo primero que hay que preguntarse, ¿quién se beneficia con esto? Primero, la gente que vende esas cosas que utilizan, primero son los primeros beneficiados, entonces a ellos les conviene. Y no estamos hablando de mm, miles de pesos, de dólares o euros. Estamos hablando es un billones, muchísimo dinero. Entonces, con este dinero, pues claro que se puede ver sobornos de políticos. Entonces, hay muchas cosas mezcladas, intereses políticos, es lo que me refiero que
cierto país tiene cierto interés y por lo tanto apoya cierta decisión, y económicos que tienen que estar relacionados con empresas. Es decir, si una empresa muy grande eh, va a perder dinero si porque tiene una empresa en cierto país y este país es atacado, no quiere que, no quiere, va a sufrir cambios económicos y va a perder tal vez un poco de dinero, por lo tanto, tiene deseos de invertir. Creo que se entiende muy bien lo que quiero decir, sin meterme a detalles. Ahora, lo que hay que, si queremos entender cuáles son los intereses políticos, hay que ver qué países apoyan a ciertos lados. También hay cuestiones culturales que se sienten que ciertos países son culturalmente más cercanos a otros, por lo tanto apoyan ciertas decisiones. Y no sé si la pregunta era específicamente sobre el conflicto que hay este mes, porque probablemente en el próximo año va a haber otro diferente, pero ¿te quieres meter más a detalles o lo dejamos de manera general? Yo creo que sí es obviamente está ahorita en el ambiente, ¿no? La preocupación, eh, pues porque está ahorita totalmente desatado ahí, ¿no? Pero eh, la reflexión que yo hago con mis alumnos es que volteen para atrás en la historia y se den cuenta que toda la vida, todo el tiempo ha habido guerra. Todo el tiempo ha habido guerra. Siempre de los siempre, de los siempre. No ha habido un solo día en la historia de la humanidad en la que no ha habido guerra en algún espacio, en algún lugar, ¿no? Porque por supuesto que es un negocio muy lucrativo. Bastante, Entonces no conviene que haya paz. Por supuesto que no conviene, claro. ¿no? Y, y bueno, como mencionaba, los intereses económicos y políticos, si se dan cuenta, siempre hay un país que apoya incondicionalmente a ciertas guerras o cierto tipo de ataques, pero esto no representa al país, no representa a la gente. Es decir, por ejemplo, si una persona en un país, esto no, es lo que pasa es que en videos anteriores y también en los libros menciono que mientras nos enfocamos, por ejemplo, yo nací en México y claro que quiero muchas cosas de México, pero no me gusta decir que no me relaciono, no me identifico, no lo tomo como de personal, como decir, todo lo que está relacionado con México soy yo. Es decir, yo soy una persona, no me, es decir, supongamos que mañana hay una guerra entre Estados Unidos y México. Solo por el hecho de ser mexicano no me voy a poner del lado mexicano, voy a decir. Y ese es el truco que nos hacen, el truco psicológico que nos dan. Como que, tú eres de tal país o eres de tal religión, tienes que apoyar a este. O tienes que apoyar a este y ponen banderitas. Antes ponían los stickers en los autos de ciertos movimientos y ahora pues se ponen en los perfiles de la social media, ¿cómo se llama? A ver, De sí, de Facebook, de la... Instagram Ajá. pues bueno, y, pero esto nos hacen creer que deberíamos apoyar ciertos países, pero hay que pensar por nosotros mismos y decir, ¿por qué tenemos que apoyar una parte y no la otra? Simplemente yo no tengo nada que ver con esto, yo quiero paz. Eh, Algo muy curioso, no sé si lo han notado, pero hubo en Europa del Este, hay dos países que han estado en guerra, bueno, una pequeña guerra ¿No? en los últimos meses, Ujú. pero no ponen muchas imágenes, no muestran muchas imágenes de lo que realmente está pasando ahí. Eh, ¿Por qué? Porque lo que quieren, porque si la gente ve imágenes van a decir, no, no quiero guerra. Es que no quiero ver esto, no quiero guerra, que se acabe. Pero claro que hay ciertos intereses políticos y económicos que quieren que esto continúe, por lo tanto no le muestran tantas imágenes. Y en el caso de la guerra que está últimamente pasando, sí te muestran imágenes porque quieren convencerte de que unos son los buenos y los otros son los malos. Y vas a encontrar de dos tipos de versiones. Bueno, es como si
Por ejemplo, si buscas en internet, que hay muchísimos, es como esta persona que odia a los mexicanos y vas a sentir como que yo soy mexicano, por lo tanto estoy en contra. Entonces, esta idea de estar en contra es mí contra ellos, mí contra él. Es una ilusión, no es real. Es algo que nosotros nos creamos siempre y cuando tengamos esa idea de pertenencia. Es decir, yo no conozco a ninguna de esas personas y es como un equipo de fútbol. Un día tú decides que le vas a un equipo de fútbol, no sé, un equipo, el América, uno del que sea, o al Barcelona, El lo que Cruz sea. Azul. Sí, entonces un día tú te pusiste en la cabeza esa idea de que yo le voy a ir a este equipo y tú mismo te lo pusiste y decides, lo voy a hacer. Por lo tanto, si gana este equipo voy a estar feliz, si pierde voy a estar triste. Claro, si no estás en control de tus propias emociones, el, el resultado del partido te va a afectar emocionalmente, simplemente por una idea que nosotros mismos nos pusimos. Nadie, no, ni siquiera estamos afectados por nada y hasta nos peleamos. Es decir, no, que yo soy del Barcelona y que tú eres del Real Madrid, o que tú eres, no sé, de México, del Chivas, del América, no sé qué es últimamente, pero em, esto es lo que quiere decir una ilusión, es algo, una idea, una forma que nos ponemos en la cabeza de pertenencia. Por lo tanto, es como la guerra. La guerra, mientras existen los soldados, es normal ver que exista guerra. Y mientras exista la idea de hay un equipo, eh, tenemos que, existe la idea de que peleamos contra el otro, pero todo esto es una idea, es una forma que nosotros mismos nos ponemos de pertenencia. Pero lo mismo pasa con el fútbol, con partidos políticos. Es por eso que se dice que nunca hay que hablar de política, deportes y religión, porque cada quien tiene una opinión diferente y, y esto es, en muchos casos es fanatismo. Entonces, ¿qué es el fanatismo? El fanatismo es crear una idea, una forma, una imagen mental de algo que me pertenece a mí, por lo tanto, cualquier persona relacionada o cualquier cosa relacionada con eso ya es automáticamente mi amigo y cualquier cosa que esté en contra de eso ya es mi enemigo. Entonces, esta idea de separación realmente no existe y es un poquito ridícula, por así decirlo, porque no nos vamos a dar cuenta, es decir, nos afecta nuestra vida por completo. Y esto lo hacemos en todo momento. Es cuando, si vamos por la calle y de repente hay una persona que nos mira feo, o pensamos que nos mira feo, pero tal vez es una persona que tiene problemas en los ojos, no sabemos, pero ya nos creamos una idea automáticamente de que me vio feo. Entonces es mí contra él o contra ella. Entonces, pero esto es una ilusión que se ha ido penetrada a propósito, porque am, hay, tal vez esto pensamos que es difícil verlo, claro. Para las personas que nos están viendo y dicen, ¿dónde está eso? Bueno, está en todos lados, solo que es difícil verlo porque hay que estar consciente de cómo nosotros mismos nos creamos esas ilusiones de yo pertenezco a ¿qué palabra dije anteriormente? Estas pertenencias, fanatismo. Y Este, para ti. y, y, por ejemplo, se promociona, por ejemplo, bueno, en Estados Unidos, las personas que están en el ejército, ya se les dice a la gente, automáticamente tienes que decirle, thank you for your service, gracias por su servicio. Y si una persona no piensa por sí mismo, se lo va a decir automáticamente. Y si lo dices automáticamente es como estar de acuerdo en gracias por pelear por mi país, pero en realidad no es pelear por mi país, es pues estás participando en una guerra que no tiene nada que ver con esas personas. Es, son intereses que las personas que realmente están tomando las decisiones, pues no tienen nada que perder. Em, y bueno, como dice Ivonne, esto es un gran negocio, es uno de los negocios no es el más que genera ganancias, pero sí es uno de los que más genera ganancias. Hay otro negocio que es el que genera más ganancias a nivel del mundo, pero ni se habla de eso. Y eso tiene que ver bueno, ni puedo mencionar la palabra porque, eh, porque
no sé cómo decirlo, pero bueno, se trata de relacionado a personas, no de armas, pero de personas. Nosotros pensamos que la esclavitud dejó de existir hace muchos años, pero en realidad sigue existiendo. Es algo, y este sí es el negocio más grande del mundo Ujú, y muy poca gente lo sabe. Y de este tema sí me han hablado los seres de dimensiones superiores. Em, que me sorprendió un poco porque nunca me hablan de esos temas, pero sí me han hablado de ese tema con un poquito de detalles. Y ahí fue cuando me di cuenta de que había muchas cosas que aprender. Em, y bueno, también quiero aprovechar la oportunidad para aclarar algo. Em, hace unos años, hace unos 3 años, que los seres de dimensiones superiores comenzaron a decirme, a hablarme directamente de estos problemas a nivel mundial. Y yo conocí a algunos de ellos, pero no sabía tantos detalles. Y cuando empezaron a hablar de esto fue cuando me di cuenta de que muchas teorías, em, ya saben de cuáles teorías, eran reales. Y pues yo pensé que todas eran reales, porque dije, si una es real, todas deben de ser reales. Ahí fue cuando yo empecé a hablar más públicamente de estos temas, de las teorías. Eh, entonces me di cuenta de que mucha gente, lo que pasa es que yo investigué un poquito más de estas teorías que la gente decía, y pues como los seres de dimensiones superiores me decían, estas teorías pues sí son verdad. Entonces yo pensaba que todas las teorías, yo empecé a hablar de prácticamente todas las teorías que existían que pude encontrar y yo me las tomaba como ciertas. Pero ya después de unos 1 o 2 años empecé a notar que no todas estas teorías son ciertas. Lo que sí me dijeron los seres de dimensiones superiores es que algunas de estas son ciertas, pero no todas. Em, y bueno, solo por si alguien escuchó de mí decir que, que Lo que pasa es que más o menos en el 2020 yo empecé a hablar muchísimo, de manera muy pública sobre todo esto. Y yo me metí la idea de que muchas de las cosas que se decían con estas teorías eran real, porque los seres de dimensiones superiores me dijeron, las teorías que existen son reales. Pero ya después me di cuenta de que no todas. Entonces, lo que quiero decir con esto es que hubo un tiempo, más o menos en el 2020, que hablé de muchas cosas que probablemente, muchas teorías ya saben que no eran ciertas. Muchas de ellas son ciertas, pero algunas no. Y eso es como que un tipo de corrección que quiero hacer ahora. Um, pero bueno, ahora ya entendí un poquito mejor. Y bueno, siempre vamos aprendiendo, ¿no? Si no hubiera hablado de eso, nunca hubiera aprendido al respecto. Bueno, regresando a las guerras. Bueno, espero que esta palabra sí la podamos decir. A ver si no nos cortan el video. Em, Ivonne, ¿tú quieres agregar algo sobre este tema? sí, y cómo todo está conectado, porque otro tema que está, o sea, de esto que no se habla, pero que está afectando a muchas más personas de las que pensamos, tiene que ver con la guerra también, porque la guerra tiene dos propósitos, ¿no? Uno es el económico, ¿no? Generar esta economía, pero el otro, y que creo que es el más importante, y por supuesto que no se le da, eh, nadie habla de eso, es que destruye a las familias. Y cuando una familia es destruida, se destruye la pertenencia de todo ser humano. Entonces, si los hombres van a la guerra, ahora ya las mujeres también, pero antes eran los hombres. Si los hombres se van a la guerra, ¿quién queda en casa? ¿No? Queda una mamá con sus hijos solos y son vulnerables y se va cortando la pertenencia. Y entonces, como mi pertenencia a mi familia está destruida porque las familias se destruyen, porque entran en depresiones y porque entran en muchos rollos muy fuertes. Eh, entonces, el ser humano tiene que buscar pertenencias porque necesita pertenecer. El ser humano necesita pertenecer. Es la necesidad número uno del ser humano, pertenecer a algo. Y si mi familia está destruida, ¿voy a pertenecer a qué? Al equipo de fútbol, al país, al apellido.
al partido político, a la religión, a lo que quieras y mandes, ¿no? Para que yo me sienta perteneciente a algo, lo que sea. Y entonces es súper peligroso, porque podemos entrar a lugares muy oscuros en donde pasan cosas muy terribles que son consecuencia de la guerra. Sí. Y suena, existe una palabra para esto, guerra. Y mientras existe esta palabra lo entendemos como algo normal. Me explico, pero si mencionamos algo como el negocio más grande del mundo, si mencionamos eso se escucha como que, uy, 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 no es aceptable, pero porque estamos acostumbrados a escuchar ciertas cosas aceptables, pero otras cosas no, que esto sea su propósito, para que así es como se generan las ideas tabús, las ideas de las que no puedes hablar porque es muy, ¿cuál es la palabra? Muy. Y Sí, bueno, ¿no? no, No, está mal visto, ¿no? O sea, no puedes referirte a eso porque entonces no perteneces también a tu claro. Y círculo. algo similar, esto yo lo empecé a entender hace mucho tiempo cuando yo estaba muy enfocado en la ciencia. Y claro, en esa época, pues no, eso fue antes de conocer los seres de dimensiones superiores y cuando yo escuchaba cualquier cosa de espiritualidad, pues me reía porque no me daba sentido. Pero es porque también se generó esta idea de tabú. Entonces, tal vez muchas ideas de las que estamos hablando, Ivonne y yo, se escuchan como que muy extra, extravagantes, muy poco, muy difíciles de creer, pero, pero estamos hablando de cosas reales, cosas que, que realmente existen. Estamos hablando de ciencia verdadera. Lo que pasa es de que no se nos ha creado una idea de que estas ideas, a pesar de que se pueden comprobar con ciencia, son ideas tabús, por lo tanto, son temas que no se deberían discutir, pues, simplemente ridículos. Es lo mismo que se genera con la idea de esto está aceptable y esto no está aceptable. Es como cuando hablamos en el video de los autoridades del pensamiento, lo que nos dicen qué es lo real y qué lo no es real. Em, Hay que entender que no todo es blanco, todo es negro, no todo es bueno, no todo es malo. No existe. Esto es algo que los seres de dimensiones superiores siempre me han dicho y lo hice desde hace mucho tiempo. Si pueden, quítense esa idea de la cabeza de que bueno y malo es una ilusión, no existe. Mientras sigamos creando que algo es bueno y algo es malo, vamos a estar limitados en nuestra manera de observar la realidad, o la manera en cómo nos creamos ideas de cómo vemos nuestra realidad, que nos creamos a nosotros mismos. Y es como decir, si, si yo soy mexicano, entonces México es bueno y cualquier país que ataque a México es malo. Pero si nos salimos de esa pertenencia y lo observamos desde un punto neutro, vamos a decir, no, esto no está bien. Pero eso es lo que quieren, que nos sintamos como parte es decir, lo que menciona Ivonne es muy importante, de la pertenencia. Entonces, mientras estemos conscientes porque esto de pertenencia sí es una necesidad psicológica. Es decir, pero si lo hacemos conscientemente, nos va a ayudar a no irnos a pertenecer a ideas o grupos que, que vamos a poder elegir conscientemente el por qué lo estamos haciendo. Es decir, no quiero decir que la pertenencia es algo malo, es algo necesario del humano, pero al hacerlo conscientemente vamos a poder diferenciar lo que se nos está, a lo que nos están forzando y lo que estamos eligiendo conscientemente. Eh, Esto puede ser en el caso, algunas personas probablemente escuchan este tipo de información y dicen, pues me gusta este tipo de información, pero lo que pasa es que mi familia piensa que eso es raro al escuchar esto. Entonces, eso es conscientemente no estamos eligiendo, ya que estamos siendo forzados, ya sea en este caso socialmente, a tomar una decisión. Algo similar podría pasar con la guerra.
supongamos que el día de o supongamos que yo vivo cerca de un país que está en guerra, por lo tanto, ese país, yo debería pertenecer a ese país, pero porque me siento empujado, porque todos están hablando de ese país en específico y yo debería pertenecer apoyar a ese país. Pero ¿qué tal si nos salimos y decimos, ¿por qué estoy apoyando esto? Puedo elegir. ¿Por qué no elijo paz? Pero porque tal vez no quieren que nos pensamos de esa manera. Entonces ahí ya es una elección consciente, una elección que nosotros conscientemente decidimos hacer. Si lo hacemos inconscientemente, es probablemente que nos estén, alguien más conscientemente nos esté guiando hacia cómo quieren que pensemos. Y esto es algo muy, muy común. Em, como digo, recuerden, algo muy importante es no tener esta idea de buenos y malos, porque siempre nos vamos a poner nosotros como los buenos independientemente de lo que hagamos. Cada vez que escucho esta idea de que ellos son los malos, lo veo como no sé cómo decirlo, pero así me lo dijeron las 3 dimensiones superiores. Es una manera muy primitiva de pensar. Y esto es una gran limitación. Y bueno, hay otras cosas similares, porque cuando hablamos de 3 dimensiones superiores, ellos también como que tienen sus, vamos a llamarlo niveles, no es la palabra correcta, pero es la manera más sencilla de entender para nosotros. Entonces, ellos también, hay algunos seres no tan avanzados que tienen algo similar, que tienen, por ejemplo, algo que me estaban diciendo hace unos días, es que hay ciertos, porque yo le estaba preguntando, ¿y cómo son las naves por dentro? Y me decían, bueno, hay muchos tipos, y me hablaban de muchos tipos, y después me dijeron que hay una nave que todas las paredes, todo es blanco por dentro, todo es blanco, con excepción de algunos símbolos. Y yo preguntaba, ¿y esos símbolos para qué son? Me decían, lo que pasa es que esas personas, al ver esos símbolos, les recuerda ciertas cosas, que activa ciertas emociones en su cuerpo, y con esas emociones, que es energía, pueden crear muchas cosas. Entonces, en realidad es tecnología. Y yo decía, bueno, es tecnología muy avanzada. Decían, no, para nosotros no, es una tecnología muy primitiva. Decía, no, pero ¿por qué? Y me dicen, porque ellos tienen la necesidad de ver los símbolos para poder activar eso. Desde del punto de vista de algunos seres, eso es muy primitivo, porque para poder activar ciertas emociones necesitan guiarse de cierta imagen. Entonces hay seres que no necesitan eso, simplemente lo piensan y lo activan, sin necesidad de nada externo a ellos. Entonces, si nos venimos allá a la parte humana, no tenemos la necesidad de pertenecer a algo, al menos que nosotros conscientemente queramos. A veces es por necesidad y claro que es válido, es decir, si tienes, si tienes que ir a cierto país porque tienes familiares ahí y no tienes otra opción, bueno, es una decisión consciente, pero independientemente de eso, no tienes que decir yo soy de este país, porque los países son muy diversos culturalmente y de muchas otras maneras. Entonces, em, incluso en la antigüedad, nosotros, bueno, nos enseñaron que, bueno, por ejemplo, en el caso de México, que los mayas tenían el juego de pelota y que los que peleaban y que el que le perdía, pues era sacrificado en la pirámide. Y, y los seres de dimensiones superiores dicen que no, que eso no existía, que no existía la idea de rivalidad. Y, y bueno, hay que entender que hubo como dos épocas en la cultura maya, que fue cuando tenían el conocimiento de los seres de dimensiones superiores, y otra fue donde fueron manipulados. Entonces no quiero decir con esto de que los mayas, todos en general, eran súper avanzados. Hay como dos épocas. Y bueno, lo mismo pasó con los egipcios. Y bueno, yo todavía acabo de regresar de Egipto, entonces todavía traigo la idea de Egipto porque pasé mucho tiempo en los templos. Bueno, creo que me estoy saliendo del tema y bueno, regrésame. Em, yo creo que ya llegando a ir cerrando un poco el tema, em, si entendemos todo esto que hemos estado diciendo, ¿no? Que es un negocio, que les conviene, que está ahí. Y que, bueno, algo que estaba pensando ahorita que decías de los pensamientos y las historias.
las historias que nos contamos, las formas que nos contamos, nos tienen muy bien adiestrados, porque todas las historias que nos cuentan en los libros, en las películas, en todo esto, incluyen la guerra, todas las historias. Cualquier historia que tú veas, incluye una guerra. Y es como, además, con elementos que te mueven internamente muchísimo, mucho, 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 y te llevan a esta idealización de un héroe, ¿no? O de una heroína que gana una guerra. Y eso está de cotidiano todo el tiempo, todo el tiempo. Y ahora en los últimos años que he estado como muy, muy metida en la parte de las relaciones humanas, en específico de pareja o con uno a uno, en relaciones uno a uno, eh, es muy claro, hay un apego, todos necesitamos un apego, una pertenencia, un vínculo, y ese vínculo nos guía a la vida. Y entonces hay un vínculo que es el ansioso y hay un vínculo que es el evasivo. Y siempre se juntan un evasivo con un ansioso, ¿no? Es así, porque, bueno, sería muy largo meterme a eso, pero a lo que voy es, el ansioso creció en una familia en donde había guerra fuerte, intensa, muy explosiva, ¿no? Muy evidente. Y entonces ese ansioso reconoce que eso es el amor y lo voy a buscar en mis parejas, en mis relaciones, ¿no? Y cuando la relación va bien, cuando todo va bonito, empiezo a generar esta ansiedad interna porque necesito la guerra para poder decir, ay, ay, si ya me gritó, ya me pegó, ya todo, ay, si me quiere. Sí, qué bueno, ¿no? Eso está en el colectivo, ¿no? Historias, eh, pues maravillosas que todo el mundo tenemos en el colectivo, como Romeo y Julieta, están basados precisamente en el fundamento de la guerra, ¿no? Que son dos familias que están peleadas y que entonces, como yo soy de esta familia, tengo que ser leal a esta familia y no me puedo relacionar con los de esta familia porque son los malos, ¿no? Y cuando llega esta pareja y se enamoran, ¿no? Las dos familias dicen, no, esto no puede ser posible. O sea, es preferible que estos enamorados mueran antes que resolver la relación entre estas dos familias, ¿no? Eso es bien profundo, súper profundo, cómo la guerra está en nosotros mismos. Adentro de ti está esa guerra que tú estás viendo afuera. ¿No? Para un poco para regresar a esta idea que hemos estado planteando en todos los videos de tu pensamiento, tus formas, juega con ellas de tal manera que te salgas de la guerra, que puedas empezar a generar otra existencia que sí existe, que sí la hay, de no guerra, de paz, de relajación, de no rivalidad, de no competencia, de colaboración, de manifestación, de creación emocionante que no necesita la guerra para generar adrenalina, ¿no? O sea, estamos adictos a la guerra. Entonces, mira la guerra en ti. ¿Dónde está tu guerra interna? Para que ya no la estés proyectando allá afuera, ¿no? Sí, y otra cosa quiero agregar, bueno, quiero decir rápidamente que me encanta hablar con Ivonne. Para los que no saben, Ivonne y yo nunca hablamos, nunca hemos hablado de ningún tema en absoluto. Todo lo que hemos hablado ha sido a través de los videos y siempre llegamos a conclusiones muy, muy similares. A veces hablamos un poquito antes de los videos, pero solo por cosas personales, cómo estás, cómo te va. Pero cuando hablamos de estos temas, me encanta que yo digo mi opinión, Ivonne dice la suya y al final concordamos en casi todo, a pesar de que hemos tomado la información de fuentes muy diferentes, pero llegamos a lo mismo. Y bueno, otra cosa que quiero agregar, que también lo mencionan los seres de dimensiones superiores, es que
que existen muchos tipos de realidades. Entonces, la idea de realidad es generada por una persona. Y si una persona se enfoca mucho en la guerra, le va a afectar si no sabe controlarse. Entonces, una persona que no está informada sobre esto no le va a afectar en absoluto porque no está en su conciencia, no está en sus cabeza, no está creando ideas, historias de lo que está pasando, puede pasar, de lo que pasó antes y lo que hizo esta persona, lo que hizo aquella. Entonces, el no estar informado de la guerra podría ser muy beneficioso para muchas personas. Entonces, a veces pensamos que es importante saber lo que está pasando, pero no es así. Lo que está pasando es la historia que nos estamos contando nosotros de lo que está pasando. Entonces, una persona, si algo nos está afectando, en este caso la información de la guerra, simplemente no hay que verla. Realmente no tenemos que saberlo. Si alguien nos dice, es que es importante que sepa lo que está pasando en el mundo, pues no para todos. Ahora, por ejemplo, les mencioné hace unos minutos que los seres de dimensiones superiores no me hablaban mucho de las cosas que estaban pasando en el mundo. Lo empezaron a hacer más o menos como en el 2019 o en 2020. Y esto es porque yo en el 2016, cuando yo conocí a Tela, yo lo primero que le dije, ¿y cómo es la vida de los aliens? ¿Y qué está pasando en el mundo? Y cuéntame todo. Y ella me dijo, no estás preparado. Primero hay que tener un entrenamiento donde tú tengas control de tus emociones para que no te alteres. Y una vez que ya te dé la información, que una vez que ya sepas controlar tus emociones, te puedo dar cualquier tipo de información. Y llegó el punto donde ya no te importa, porque estoy, bueno, más o menos como en el 2018 era cuando ya estaba mucho más consciente de mis emociones y que sabía cómo controlarlas, pero a pesar de eso ya no estaba interesado en lo que estaba pasando en el mundo. En el 2020 fue cuando ya empecé a ser un poco más curioso al respecto y ya me pregunté más directamente y ahí fue cuando ya me autorizaron, ya me dijeron, bueno, ya estás preparado, te voy a dar la información y pero porque ya estaba consciente de mis propios pensamientos, de mis propias emociones, ya no me alteraba. Entonces ahora, por ejemplo, puedo ver las noticias y no me altero, porque sé que yo estoy en control de eso. Entonces, si una persona no se siente capaz de poder hacer eso, entonces probablemente no es una buena idea que estén informados, porque en realidad no se sabe si la información es real o no, porque se puede compartir cualquier tipo de información. Entonces, el estar informado no es necesario, no es para todos, al menos que sientan una necesidad de hacerlo. Pero si no tienen que enfocarse en eso, no lo hagan y es más beneficioso para una persona. Lo más importante es trabajar en uno mismo internamente. Cualquier otra cosa que hagamos inconscientemente es solamente entretenimiento. Y el entretenimiento, pues, no es malo, pero hacerlo conscientemente es un entretenimiento muy consciente, agradable. Em, y bueno, el video de hoy sería la guerra y los huevos, o como quieres llamarlas. Creo que no tienes el sonido. Sí, ¿se oye? Sí, ahora sí, ¿Ya? sí, Ok. Sí, justo estaba pensando en un dicho que hay aquí en México, ¿no? De qué fue primero el huevo o la gallina. sí, Dije, pues la guerra ha estado tan presente en la Tierra, ¿no? Que, bueno, y en el universo también, ¿no? sí, También, por lo menos en esta galaxia en la que estamos también ha habido guerras intensivas, así es que, eh, sí, guerra y huevos. Es interesante que hayan salido estos dos temas al mismo tiempo, porque sí tienen mucho que ver. Bueno, y algo que quería agregar con esto es que nosotros tenemos la posibilidad de transformar los alimentos, aunque estos estén contaminados o estén mal, ¿no? O sea, nosotros a través de nuestra energía somos capaces de transformar la composición bioquímica de cualquier cosa. Entonces, si nosotros a nuestra comida le ponemos la intención de el beneficio, ¿no? Eh, ya sea por imposición de manos o simplemente con la intención de esto, ¿no? Y de saber para qué, por qué, para qué estoy comiendo esto, ¿no? Como lo decía yo en algún otro video. ¿Cuál es la intención? ¿No? ¿Viene por miedo o viene por amor? Si te estás comiendo el brócoli por miedo, te va a hacer daño, ¿eh? Aunque sea brócoli.
Muy buen punto. Así que si te vas a comer tus huevos, cómetelos con amor, ¿no? Eh, y bueno, siempre hay opciones, trata de buscar lo orgánico, el que los cosecha en su terreno, ¿no? Algo más, no tan elaborado pero en fin, hay veces que no se puede, pero si no se puede, yo tengo la posibilidad de que esta comida sea la mejor comida para mí, ¿no? Y pedir asistencia a lo que yo llamo el equipo cósmico, ¿no? De encontrar la manera de que esto que yo me estoy comiendo, todo aquello que sea para mi beneficio, que se quede conmigo y todo aquello que me pueda dañar en cualquier forma, que yo lo elimine con toda facilidad. Mm. Y bueno, solo que agrego algo rápido. En el, hubo entre el 2016 y el 2018 yo estuve en entrenamiento con Athela, que es un ser de dimensión superior. Y, yo tenía una dieta muy estricta, meditaciones y muchas cosas. Y un día me desperté y me dijo, lo que pasa es que no tenía comida. Y yo decía, pues tengo que comer algo. Y yo decía, pues tal vez tengo que comer algo, eh, no recuerdo qué era, pero no era muy saludable. Y dije, no, 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 tengo que seguir con mi dieta. Y me decía, no importa, cómelo. Yo, no, 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 tengo mi entrenamiento. Y me decían, ¿te despertaste hoy en la mañana pensando en que ibas a comer algo no saludable? No, decía, entonces no hay problema. Entonces esto es algo muy similar a lo que dice Ivonne. Si tu intención, si te levantaste hoy por la mañana pensando en que quieres matar a un animal para comerlo, entonces probablemente no es una buena idea comer eso. Pero si no fue así, entonces no, tal vez no hay ningún problema porque la intención es lo que cuenta. Así es. Así que bueno, pues hasta aquí nuestro video de hoy. Eh, Solo recordarte que hay actividades en Restaurando al Ser. Danos like, pon comentarios, haz que esto crezca, que nuestra comunidad, tanto de Restaurando al Ser como de Jugando con Formas, que todavía no está por ahí esta idea de formar comunidad, ya haremos lo necesario para hacerlo, crezca, ¿no? Y nos convirtamos en un lugar donde se pueda compartir esto relajadamente, ¿no? Sin guerras. Eh, Están un par de cursos que están ahí para iniciar ya ahora a finales de octubre. Uno es presencial, uno es en línea, y que tocan todos estos temas y que te van ayudando a hacer un mejor discernimiento de todo el material que está ahí afuera. Y como siempre vamos a tener nuestro proceso de constelaciones familiares y vamos a tener también eh, ¿cómo se llama? De esto de los cuencos tibetanos y algunas otras cositas por ahí. No te lo pierdas. Suscríbete a nuestros canales. Eso es todo por hoy. Sí, sí. Y vayan, si están en la Ciudad de México, vayan a ver a Ivonne. Ya ahora estuve con ella, la conocí en persona y se siente una energía muy, muy bonita. Entonces, se los recomiendo. Y si no están en la Ciudad de México, pues bueno, pueden apoyar poniendo un comentario, dándole like o compartiendo el video. Lo Ya, típico. sí, sí, sí. Y además, pues, está ahí la idea de que nos visites tú por acá, que va a estar muy padre. Sí, claro. Ya Enriquecedor. les avisaremos para que conozcan también a Eduardo en persona. Va a estar muy padre. Y bueno, pues eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo video la próxima semana. Hasta Gracias. luego. Hasta la próxima.